Muchas gracias. Es un placer estar hoy aquí hablando de un topic tan de moda como es el Streaming Analytics. Streaming Analytics tiene dos partes, obviamente. La primera es el streaming y yo creo que esta imagen lo representa. Ahora mismo el mundo está totalmente conectado, tenemos sensorizado todo, nos tienen monitorizados por todos los sitios y no es ni más ni menos que un montón de fuentes de información que nos están llegando de forma constante y que nos están desbordando. Nos están desbordando tanto que se hace mucho más necesario e inminente la necesidad de aplicar Analytics. Analytics que se viene haciendo toda la vida, que es lo que venimos haciendo en SaaS en concreto desde hace 40 años. Y ahora hay una necesidad que es aplicar ese Analytics a estas fuentes de información, porque como vemos aquí es una maraña, es algo que nos nubla y el Analytics, la inteligencia es lo que nos va a permitir sacar valor y encontrar lo interesante dentro de toda esta nube de información que nos desborda. Y quería poner un símil, porque para mí cuando pienso en este tipo de cosas es como esto. Seguro que todos lo conocéis, el ¿dónde está Wall-E? No es ni más ni menos que una maraña de información que nos nubla el buscar dónde está Wall-E. Para mí el Analytics es eso, tengo un montón de fuentes de información, tengo un montón de información que me llega, que me desborda. Yo no quiero estar en esta nube, quiero encontrar lo que es interesante, quiero encontrar mi cliente importante. Imaginaros que todo esto fuese este auditorio que está lleno de personas. Yo querría encontrar mi persona adecuada, quiero encontrar a mi Wall-E, esa persona que lleva el sombrero de rayas, que es la que tiene esa probabilidad o que tiene esa capacidad de comprar o de ser mi target de mis campañas. Bueno, como no tenemos suficiente tiempo, os voy a dar una pista de por dónde está Wall-E. Ahí tenemos a Wall-E. Obviamente, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, con paciencia terminaríamos pudiendo encontrar a Wall-E. Es un poco lo mismo. En el mundo del Streaming Analytics, si tenemos tiempo, al final, con paciencia y con muchos recursos, podríamos terminar encontrando. Pero necesitamos que ese Analytics nos dé esa inmediatez y nos encuentre la información valiosa de forma inmediata, porque si no es inmediata, perdemos ese recurso de valor y esa oportunidad de negocio. In one way or another, we're all connected. Connected by data. Data that brings us confidence and assurance. Makes us more efficient. And turns our world into a better place to live. In fact, billions of devices generate data, often about seemingly mundane things, temperatures, speeds, inventory, energy use, and more. As these devices are connected, they become part of the Internet of Things. Networked together, they generate an unprecedented amount of data. And the mundane can suddenly become valuable. The challenge? Understanding what that data means, drawing insight from it, and separating the signal from the noise. SaaS can help you do that. For example, in offshore oil drilling operations, SaaS is used to analyze data flowing from electronic and mechanical sensors on the sea floor. Live analysis of this streaming data can help operators predict problems before they occur. The resulting information can save up to $2 million per day. SaaS is also being applied to active defense of mission-critical systems. Patented analytic algorithms help identify insider anomalies, highlight cyber risks, and predict growing threats from around the world. An automotive company uses SaaS analytics to harness the connected vehicle. By combining telematics data with warranty and customer service records, they can detect quality issues early and respond proactively to potentially adverse events. From drawing insights about the health of your products to anticipating the needs of your customers and beyond, analytics is the only way to harness the Internet of Things. Stay connected with SaaS. Bueno, quería poneros este vídeo principalmente porque vierais ciertos ejemplos. Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza ejemplos que ahora veremos en más detalle.
Quería contaros cómo es esta solución que tenemos en SAS para resolver esta problemática. En esta parte de aquí abajo veis este entorno analítico de desarrollo. Esto es lo que comentaba que SAS lleva haciendo 40 años. Somos una empresa de software especializada en el análisis de datos y es lo que llevamos haciendo siempre. Y para nosotros el streaming es una nueva oportunidad de mucha más fuente de información de la que poder aplicar analítica para sacar valor. Con lo cual, tenemos en la parte de arriba de la izquierda la conectividad a todas estas fuentes de información, el poder estar escuchando constantemente y de forma continuada en streaming estas fuentes de información, sensores que hemos visto en los coches, en las extracciones petrolíferas, seguro que todos en la cabeza tenéis muchas fuentes de información que nos están llegando de forma constante. Y necesitamos un motor, lo que tenemos en medio, esa capacidad de procesar toda esa información de forma inmediata, pero no solo para filtrarla, para registrarla, para hacer ciertas agregaciones, sino para poder aplicar ahí ese motor analítico y poder ponerle inteligencia a esa información. Si pensamos, por ejemplo, en el caso del coche, son una serie de sensores en los que el coche lo tenemos conectado y que lo tenemos monitorizado. Es muy interesante que el coche esté recibiendo un montón de información, pero lo más interesante es que por debajo tengamos esa capa de analítica, esa capa que nos pueda decir, cuidado, que como la temperatura del aceite está subiendo y se combina con que la temperatura del radiador también está subiendo, que las ruedas estamos detectando que están con una presión inferior a la necesaria, que nos salte una alerta y que incluso pueda conectarse directamente con el taller y le diga, cuidado que este coche se va a averiar, necesita pasar por revisión, porque tiene una probabilidad muy alta en función de todos esos factores de que le esté pasando esto en concreto. Que al final eso nos permita tomar esas acciones y decisiones, que se puedan anticipar ciertas necesidades, que se pueda encontrar ese valor en toda esa información. Y que no nos olvidemos, siempre en la analítica es retroalimentación de la información, en base a esas acciones que podamos enriquecer esos modelos analíticos. Como comentaba, hemos visto en el vídeo varios ejemplos. El primero, el de las extracciones petrolíferas, en el que esté sensorizado todo el lecho marino, donde tenemos una serie de informaciones que nos viene. Y con esos modelos analíticos que nos dicen en función de esos sensores dónde está la probabilidad de un fallo, dónde está la probabilidad de ciertas cosas, estamos consiguiendo ahorrar, como ponía ahí, estamos prediciendo eventos que nos ayudan a anticiparnos y que nos están ahorrando mucho dinero y tiempo. Y el otro ejemplo, el de los coches que comentaba. De hecho, en el vídeo aparece el OBD2. Si buscáis en Internet, estos realmente son los sistemas que ya se pueden implantar dentro de los coches para que nos monitoricen todos esos sensores, todas esas necesidades y que dejen un registro en el coche de todo lo que le está pasando al coche. Pero nosotros queremos dar un paso más allá y es utiliza toda esa información para anticiparte, para prevenir lo que le pueda pasar al coche. Por resumir un poco los pasos que decíamos que necesitamos. Primero, conectarnos al mundo del streaming. Obviamente ya hay un montón de sensorizados, todos los sistemas, un montón de sitios en los que nos podemos conectar, pero la parte de medio es la que nos interesa, la que nos podemos diferenciar y la que nos puede aportar ese valor, que es no solo aplicar filtros, agregaciones, sino poder embeber esos modelos analíticos, aplicar reglas complejas de negocio a esa información para procesarla, tanto estructurada como no estructurada, porque, por ejemplo, Twitter, las redes sociales son otra fuente de información que pueden ser interesantes para detectar necesidades. Y no solo es captar información, no solo es aplicar inteligencia, esa inteligencia es para tomar decisiones con ella y poder actuar. Ahí es donde de verdad está saliendo el valor, el poder actuar con esa información. Y no podía dejar de hablar de la capa analítica, que es al final la que nos diferencia. Como decía, ese motor analítico es el que llevamos utilizando desde hace muchísimos años. Y lo único que se nos plantea de reto en esta nueva analítica es esa diversidad de fuentes de información, como por ejemplo el texto, la información no estructurada, el poder procesarla. Yo creo que habrá alguna otra de las ponencias en las que nos hablarán de esta parte, pero es importante poder embeber en este motor analítico tanto los modelos predictivos que conocemos de toda la vida, Machine Learning del que hablamos ahora. Esos algoritmos nos van a permitir
sacar esos indicadores, sacar esas alertas, cuidado, probabilidad de que aquí pase algo, pero también la parte de analizar esos textos para poder clasificarlos y poder enrutar dónde tiene que ir la información, para extraer información clave de lo que está pasando ahí o incluso monitorizar el sentimiento de esa información. Cuando hablamos del analytics en streaming, estamos hablando de hacer todo este tipo de análisis a la información para que nos aporte valor. Por resumir, las conclusiones de lo que estábamos hablando, Streaming Analytics no es solo automatización, obviamente, inmediatez, anticipación, es lo que pone arriba, es poder sacar oportunidades, poder sacar valor, detectar mejores oportunidades, detectar oportunidades donde ni siquiera podíamos o teníamos capacidad para hacerlo. Es convertir la información, todos esos datos que tenemos en streaming, en decisiones, en valor, en dinero para nuestro bolsillo, oportunidades de negocio. Y no podemos dejar de adaptarnos a la nueva información, de adaptarnos a esas nuevas fuentes de información que nos están viniendo. Por tanto, un enfoque analítico híbrido que me permita aplicar todas las técnicas que necesite para procesar esa información. Al final, con todo eso y con toda esa analítica, me va a permitir tomar unas mejores decisiones, poder actuar mejor con esa información. Ahora mismo, como decía, estamos muy nublados por un montón de fuentes de información que nos llegan, pero hay que saber qué hacer con esa información. Y ahí el Analytics es el que nos va a permitir tomar esas decisiones de qué hacer con esa información. Y detectar nuevas oportunidades, fuentes de información que a día de hoy ni siquiera nos planteábamos poder trabajar porque no sabíamos cómo trabajarlas, se nos abre un mundo de nuevas posibilidades. Y, por supuesto, el que esta capacidad de hacer el análisis sea inmediato, sea ya. No puedo permitirme estar 5 minutos esperando, porque 5 minutos esperando es perder la oportunidad. Necesito que sea inmediato, que sea en segundos. Con lo cual, Streaming Analytics, quedémonos con streaming, efectivamente nos están desbordando de información, pero Analytics es la clave para poder discernir de toda esa información la que nos puede aportar valor y encontrar esas oportunidades de negocio. Muchas gracias.